Hoy vamos a estudiar los principios de liderazgo bíblicos del libro de Gálatas. Introducción a Gálatas. Cómo Dios salva a la humanidad. Únicamente en el libro de Gálatas Pablo no afirma nada o a nadie al comenzar su carta. Después de un corto saludo, el apóstol va derecho a contender con los errados creyentes gálatas. Esta carta contiene la frase más enfática de salvación aparte de la ley en toda la Escritura. Es la única carta en la que Pablo desarrolla una larga alegoría para explicar cómo Dios salva a la humanidad. Nos da un tremendo estudio de casos de un líder que debe liderar a un grupo errático de creyentes para que vuelvan al plan y el propósito originales de Dios. Primero, nos enseña que los líderes que se valoran deben confrontar a los que se desvían de la visión. Un miembro de equipo que se desvía diluye a la organización, la visión, el impulso y los recursos. Los líderes eficaces siempre intentan mantener su enfoque en la misión más importante de su organización. Pablo defiende tanto su propio liderazgo como la misión original que declaró, toma una posición, decide ayudar a los gálatas a caminar por fe. Segundo, los líderes saludables motivan en vez de manipular. Pablo exhorta contra la idea de que la gente debe trabajar para ganarse la salvación, quiere que los gálatas vivan libres. Qué mercenario hubiera sido empujarles hacia una teología de obras. Pablo se podía haber beneficiado de esto como el líder que los había ganado para Cristo. En cambio, los llama a la gracia, donde nadie los puede manipular, tiene la suficiente integridad para mantener una clara conciencia y ganarse la confianza con otros. Tercero, aprendemos que los líderes cuando mejor se comunican es cuando hablan la verdad en amor. Pablo trata estos asuntos difíciles en base a su amor por los gálatas. No comprometerá su mensaje, pero tampoco quema ningún puente relacional. Nadie puede cuestionar su profunda compasión por aquellos a los que corrige. Nunca mide las palabras, ni en su reprensión ni en su afirmación. Al leer este libro, observa cómo Pablo encarna cada una de estas lecciones. Permítele ser tu mentor. El papel de Dios en Gálatas. Dios habla a través de Pablo y llama a los gálatas a regresar al evangelio original. Como las palabras de un profeta del Antiguo Testamento, las palabras de Pablo entran con verdad justo en el lugar de necesidad de sus lectores. Las personas de forma natural tienden a pensar que deben ganarse la aprobación de algo dentro de nosotros, nos arrastra hacia el logro. Nos gusta merecernos lo que poseemos, como un trofeo. Pero Dios conoce la parte negativa de esta teología vacía. Primero, nadie es suficientemente bueno para ganarse el cielo. Segundo, nuestro propio esfuerzo y liderazgo se hacen más fuertes cuando no podemos ganarlo, porque la gracia, y no la culpa, es nuestra motivación. El amor, no la ley, nos impulsa a actuar. Los líderes que lideran en un entorno de gracia siempre obtienen resultados superiores. Líderes en Gálatas. Pablo, Abraham, Sara, los falsos maestros. Otras personas de influencia en Gálatas. Los miembros de la iglesia gálata, Agar, Ismael, Isaac. Lecciones de liderazgo. La integridad forma confianza y la confianza forma relaciones. Los líderes saben lo que defenderán y lo que no defenderán. Los líderes eficaces no tienen miedo a confrontar cuando es necesario. Los líderes espirituales lideran desde dentro hacia afuera. Claves de liderazgo en Gálatas. Confrontación. Pablo exhibe integridad con Pedro, capítulo 2 versículos 11 al 21. La ley de la conexión. Pablo ilustra e invita, capítulo 3 versículo 6 hasta capítulo 4 versículo 31. Pablo, navegante y corrector, capítulo 4 versículos 8 al 20. Las cualidades del liderazgo y el fruto del Espíritu, capítulo 5 versículo 22 y 23. Rendir cuentas. Los líderes necesitan señales de alarma, capítulo 6 versículos 7 al 10. La ley de la influencia. Pablo ejerce la autoridad emocional. Gálatas capítulo 1 versículos 6 al 10. Pablo desafía la dirección de la iglesia gálata, acusándola de abrazar un evangelio distinto. El apóstol arriesga su liderazgo ejerciendo su autoridad emocional. Esta es la difícil prueba de la ley de la influencia. Un líder descubre su nivel de influencia cuando tiene que confrontar la dirección de un grupo que se equivoca. La ley del terreno firme, como los líderes obtienen la confianza. Gálatas capítulo 2 versículos 1 al 10. Parece que Pablo constantemente tenía que defender su liderazgo en algunas iglesias. Se vio forzado a proclamar su fiabilidad con las iglesias tanto de Corinto como de Galicia. Se ganó la confianza de estos. 1. Invirtiendo su tiempo en aprender de Dios, versículo 1. 2. Asociándose con un líder de confianza, versículo 1. 3. Sometiéndose a líderes respetados y compartiendo su viaje, versículo 2. 4.
afirmando que incluso los líderes no corrigieron a su equipo, versículos 3 y 6. 5. Debatiendo con los que se oponían a la verdad de Dios, versículos 4 y 5. 6. No confiando en la infalibilidad de la gente, sino confiando en Dios, versículo 6. 7. Afirmando que incluso los líderes le respaldaban, versículos 7 al 9. 8. Cooperando con los líderes presentes y honrando sus peticiones, versículo 10. Confrontación, Pablo exhibe integridad con Pedro. Gálatas capítulo 2 versículos 11 al 21. La integridad de Pablo le llevó a confrontar a Pedro, su compañero en el liderazgo, delante de varios creyentes judíos y gentiles. Criticó la hipocresía de Pedro y demandó que todos los líderes cristianos fueran coherentes, independientemente de con quién estuviera. Pablo nos enseña cómo criticar a alguien. Piensa en su lista de comprobación. 1. Revisa tu motivación. Tu objetivo debería ser ayudar, no humillar. 2. Asegúrate de que merece la pena criticar ese asunto, realmente importa. 3. Sé específico. No dejes caer pistas, sino nombra claramente el problema. 4. No subestimes la autoconfianza o identidad de la persona, deja muy claro que valoras a la persona. 5. No compares a la gente, usa normas realistas para medir la conducta. 6. Sé creativo y no critiques, busca maneras de encontrar una solución. 7. No ataques a la persona, critica el problema, no a la persona. 8. No pospongas una crítica necesaria, si el problema es grande, actúa ahora. 9. Mírate cuando mires a otros, saca la viga de tu propio ojo. 10. Pon fin a la crítica con ánimo, termina con una nota positiva. La ley de la conexión, Pablo ilustra e invita. Gálatas capítulo 3 versículo 6 hasta capítulo 4 versículo 31. Para aclarar su enseñanza sobre la gracia, Pablo usa historias y alegorías. Para explicar bien la verdad, usa una ilustración de Abraham. Gálatas capítulo 3 versículos 6 al 29. Un versículo del Antiguo Testamento, capítulo 3 versículos 10 al 14. Una ilustración de un hijo y un esclavo, capítulo 4 versículos 1 al 7. Y una alegoría de Sara y Agar, capítulo 4 versículos 21 al 31. Pablo sabía cómo conectar con su audiencia, pintó imágenes familiares para conectarlos con verdades con las que no estaban familiarizados. Pablo también sabía cómo conectar con un grupo de personas distinto, aunque estaban viviendo equivocados y podría ser tentador enfocarse en su necedad. Capítulo 3 versículo 1, en su lugar el apóstol les invita a la experiencia del descubrimiento. Piensa en los 10 mandamientos de cómo manejar a gente difícil. 1. Usa el principio del 101%. Encuentra el 1% en el que están de acuerdo y dale el 100% de tu atención. 2. Ama a la gente más que las reglas, pero ama la verdad más que a la gente. 3. Concédeles a todos el beneficio de la duda. 4. Aprende a ser flexible cuando puedas. 5. Revisa tu propia actitud. 6. No reacciones desmedidamente al conflicto y el desacuerdo. 7. Da la bienvenida al conflicto, conviértelo en aprendizaje. 8. Aporta un escape para la persona en conflicto, déjales mantener su dignidad. 9. Asume un riesgo, dale a la gente una segunda oportunidad. 10. Toma el camino elevado, sé generoso y cree lo mejor de otros. Perfil de liderazgo. Pablo, navegante y corrector. Gálatas capítulo 4 versículos 8 al 20. El apóstol Pablo sabía que, en su papel como líder de los cristianos gálatas, Dios le había llamado a llevar a la iglesia, pero además, Pablo sabía hacia dónde llevar a estos compañeros cristianos. Falsos maestros estaban intentando convencer a los gálatas para que confiaran en sus propias obras para salvarse en lugar de la gracia que Dios había derramado sobre ellos en la persona de Jesús. Pablo no podía ignorar esto. Algo dentro de cada uno de nosotros nos tienta a creer que necesitamos añadir algo al perfecto plan de salvación de Dios, a creer que sin nuestros propios esfuerzos no podremos entrar en el reino de los cielos. Esto sigue siendo tan cierto hoy como lo era en los días de la iglesia del primer siglo. Pablo intentó corregir el errante curso que los gálatas habían escogido señalando que nadie puede añadir nada a lo que Jesús ya ha logrado en la cruz, nadie puede añadir ni una sola cosa para lograr ser más aceptable ante los ojos de Dios. Navegar significa corregir el curso, guiar hacia algo. Los líderes piadosos saben que tienen que dirigir a su gente solo hacia una cosa, el Señor Jesucristo que murió por sus pecados en la cruz. La ley del otorgamiento de poderes, Pablo da poder para actuar. Gálatas capítulo 5 versículos 13 al 15.
Cuando los líderes dan poder a sus seguidores, les dan la libertad de actuar, y la confianza de que ellos lo harán también de forma responsable. Pablo liberó a los Gálatas para que se convirtieran en todo lo que Dios quería que fueran. Se sentían libres y con el poder del Espíritu de Dios y el liderazgo de Pablo, como líder seguro, Pablo otorgó gratuitamente poder a otros. Las cualidades del liderazgo y el fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. Probablemente los versículos más memorables de este libro son los de la lista del fruto del Espíritu. El fruto es resultado de semillas plantadas. Cuando las semillas crecen, dan fruto. El fruto representa la conducta externa visible. Cada líder debería abrazar esta maravillosa lista de cualidades internas. Evalúate según ellas. 1. Amor. ¿Está motivado mi liderazgo por el amor a la gente? 2. Gozo. Exhibo un gozo inconmovible, a pesar de mis circunstancias. 3. Paz. Ve la gente mi paz interior y se anima. 4. Paciencia. Espero pacientemente los resultados mientras desarrollo a la gente o las metas. 5. Benignidad. Me intereso y entiendo a la gente con la que me encuentro. 6. Bondad. Quiero lo mejor para otros y para la organización. 7. Fe. He guardado mis compromisos con la misión. 8. Mansedumbre. Controlo mi fortaleza. Puedo ser duro y tierno a la vez. 9. Templanza. Soy disciplinado para avanzar hacia mis metas. Responsabilidad. Si no llevas la pelota, no puedes dirigir al equipo. Gálatas capítulo 6 versículos 1 al 6. La responsabilidad debe comenzar desde arriba. Los líderes deben restaurar a aquellos a quienes han fallado, guardarse de su propio pecado, ayudar a llevar las cargas de otros y mantenerse humildes. Gálatas capítulo 6 versículos 1 al 3. Esta actitud debería entonces recorrer todos los rangos. Capítulo 6 versículos 4 al 6. Los hombros que soportan la responsabilidad no dejan lugar a resentimientos. Rendir cuentas. Los líderes necesitan señales de alarma. Gálatas capítulo 6 versículos 7 al 10. No podemos engañar a Dios. Él lo ve todo y no puede ser burlado. Él observa nuestros defectos y también nuestros esfuerzos cuando lo hacemos bien. Para asegurarte de vivir según esta verdad, busca personas a las que rendirles cuentas y que actúen como tus señales de alarma. Invita a otros a que te hagan preguntas difíciles, como las siguientes. 1. ¿Tengo actualizado mi caminar personal con Dios? 2. ¿Tengo ordenadas mis prioridades? 3. ¿Me estoy haciendo preguntas difíciles? 4. ¿Estoy rindiendo cuentas a alguien en autoridad? 5. ¿Soy sensible a lo que Dios está diciendo al cuerpo de Cristo? 6. ¿Estoy demasiado preocupado con formar mi imagen? 7. ¿Pongo más interés en los eventos que en el proceso? 8. ¿Soy un llanero solitario en mi liderazgo y vida personal? 9. ¿Soy consciente y honesto con mis debilidades? 10. ¿Está mi llamado constantemente delante de mí?